vecino robaba agua de mi casa, así que le di una lección que nunca olvidará. Hace 3 meses, me mudé a una casa en el corazón de la capital asiática donde vivo. La propiedad era una ganga, una casa en pleno centro, a un precio increíblemente bajo. Los anteriores propietarios, amigos de mi familia, la vendieron porque necesitaban dinero urgentemente y llevaban años viviendo en el extranjero. La casa estaba en ruinas, abandonada a mitad de una reforma, y la puerta principal ni siquiera tenía cerradura, solo un candado oxidado. Era evidente que cualquiera podía entrar y salir a su antojo. La casa era un proyecto ambicioso. Situada en una calle estrecha y bulliciosa, rodeada de edificios antiguos y pequeños comercios, tenía un aire decadente pero lleno de potencial. Las paredes exteriores estaban cubiertas de grietas y la pintura se desprendía en grandes escamas. El jardín frontal, que en su día debió ser un espacio acogedor, estaba invadido por maleza y basura acumulada. Sin embargo, su ubicación era inmejorable, a solo unas cuadras del mercado central y de una estación de metro. Para mí, era una oportunidad única. El interior no era mucho mejor. Las habitaciones estaban llenas de escombros, restos de la reforma que nunca se completó. Las tuberías estaban expuestas, los cables colgaban del techo y el suelo estaba cubierto de polvo y trozos de yeso. Pero, a pesar de todo, podía ver el potencial. Con un poco de trabajo, esta casa podría convertirse en un hogar acogedor. El primer día que me mudé, me di cuenta de que el vecindario no era tan tranquilo como esperaba. Apenas había terminado de descargar mis pertenencias cuando encontré una bicicleta aparcada en mi garaje, como si el lugar siguiera siendo un espacio público. Era una bicicleta vieja, con el asiento desgastado y las ruedas desinfladas. La moví a la calle, pensando que tal vez alguien la había dejado allí por error. Horas después, un hombre enfadado llamó a mi puerta. No abrí, pero lo observé desde la ventana. Era un tipo de mediana edad, con el ceño fruncido y una actitud agresiva. Llevaba una camiseta manchada de grasa y unos pantalones vaqueros desgastados. Golpeó la puerta con fuerza, como si tuviera derecho a entrar. Después de esperar unos 15 minutos, se fue llevándose la bicicleta. Ese fue mi primer indicio de que el barrio tenía sus problemas. El vecino de al lado, un hombre mayor que vivía en una casa de 3 plantas, no era precisamente amigable. Mis amigos, los anteriores propietarios, me habían advertido sobre él. Estaba furioso por la venta de la casa, aunque no entendía por qué. Al parecer, había expresado su descontento en varias ocasiones, pero como soy un tipo alto, robusto y con 3 perros grandes, no me preocupé demasiado. Pensé que no se atrevería a meterse conmigo. Sin embargo, algo no cuadraba. Las facturas de agua de la casa habían sido inexplicablemente altas durante los años que estuvo abandonada. Al principio, lo atribuí a fugas en las tuberías, pero cuando me mudé y reparé las fugas, la factura seguía siendo más alta de lo normal. Un día, mientras me duchaba, noté que la presión del agua bajaba repentinamente. En ese mismo momento, escuché la bomba de agua de mi vecino encenderse. El vecino, al que llamaré el señor Lim para darle un nombre, era un hombre de unos 60 y tantos años, de estatura media y complexión delgada. Tenía el pelo canoso y siempre llevaba una gorra de béisbol desgastada, como si fuera una extensión de su cabeza. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y sus ojos pequeños y penetrantes parecían estar siempre buscando algo de que quejarse. Vivía en una casa de 3 plantas que, aunque más cuidada que la mía, también mostraba signos de abandono. La pintura de las paredes se descascarillaba, y las ventanas del segundo y tercer piso estaban cubiertas con cortinas viejas y desteñidas. Mis amigos me contaron que el señor Lim había sido mecánico toda su vida y que, tras jubilarse, había convertido los 2 pisos superiores de su casa en apartamentos de alquiler. Era su única fuente de ingresos, ya que su pensión era escasa. Según ellos, el señor Lim había intentado comprar mi casa en varias ocasiones, ofreciendo sumas ridículamente bajas. Cuando mis amigos se negaron, él se enfureció y comenzó a hacer comentarios desagradables sobre ellos y sobre la propiedad. «Esa casa es una maldición», les dijo una vez. «Nadie debería vivir allí». A pesar de las advertencias, no le di mucha importancia. Después de todo, yo era nuevo en el vecindario y no quería empezar con mal pie. Además, con mi altura y mis 3 perros, un pastor alemán, un rottweiler y un mastín,
no creía que el señor Lim fuera a causarme problemas. Pero pronto descubriría que subestimaba su capacidad para ser un grano en el culo. Sin embargo, algo no cuadraba. Las facturas de agua de la casa habían sido inexplicablemente altas durante los años que estuvo abandonada. Al principio, lo atribuía a fugas en las tuberías. Después de todo, la casa llevaba años sin mantenimiento, y era lógico que hubiera problemas en las instalaciones. Contraté a un fontanero para que revisara las tuberías y reparara las fugas. El fontanero encontró varias grietas en las tuberías principales y las reparó, pero cuando llegó la siguiente factura, seguía siendo más alta de lo normal. Me quedé perplejo. ¿Cómo era posible que, después de reparar las fugas, la factura siguiera siendo tan elevada? Decidí investigar por mi cuenta. Un día, mientras me duchaba, noté que la presión del agua bajaba repentinamente. Era como si alguien estuviera abriendo un grifo en otra parte de la casa. En ese mismo momento, escuché la bomba de agua de mi vecino encenderse. El sonido era inconfundible, un zumbido mecánico que provenía de su casa. La coincidencia era demasiado obvia. Me sequé rápidamente, me vestí y salí al patio trasero para inspeccionar las tuberías. No encontré nada fuera de lo común, pero mi sospecha ya estaba sembrada. ¿Estaría el señor Lim robando agua de mi suministro? La idea me pareció descabellada al principio, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Después de todo, él era el único que había mostrado hostilidad hacia mí desde que me mudé. Decidí esperar y observar. Durante los siguientes días, presté atención a los sonidos de la bomba de agua del señor Lim y a la presión del agua en mi casa. Cada vez que la bomba se encendía, la presión en mis grifos bajaba. No había duda, el señor Lim estaba desviando agua de mi suministro. Decidí investigar. No podía dejar que el señor Lim se saliera con la suya, pero tampoco quería actuar sin pruebas contundentes. Así que me propuse confirmar mis sospechas de manera metódica. Sabía que si iba a confrontarlo o tomar medidas, necesitaba estar seguro de lo que estaba pasando. Una tarde, después de escuchar la bomba de agua del señor Lim encenderse, me dirigí al baño y abrí el grifo del lavamanos. El agua salió con fuerza al principio, pero después de unos segundos, la presión comenzó a disminuir notablemente. Era como si alguien estuviera drenando el suministro. Cerré el grifo y me quedé en silencio, escuchando el zumbido constante de la bomba en la casa de al lado. Esperé pacientemente a que la bomba se apagara, lo que ocurrió después de unos 10 minutos. Entonces, volví a abrir el grifo. Esta vez, la presión del agua era normal, fluyendo con fuerza y consistencia. No había duda, el viejo avaro estaba robando agua de mi suministro. Me enfureció pensar que, durante años, había estado utilizando mis tuberías para abastecer su casa sin pagar un centavo. El agua en mi país es barata, pero no se trataba del dinero. Se trataba del principio, nadie tiene derecho a aprovecharse de los recursos ajenos. La rabia que sentí en ese momento fue intensa. Me sentí violado, como si alguien hubiera entrado en mi casa y hubiera tomado algo que era mío. Pero más allá de la ira, también sentí una especie de satisfacción. Ahora tenía la confirmación que necesitaba. Sabía que el señor Lim estaba robando, y eso significaba que podía actuar. Sin embargo, no quería hacerlo de manera impulsiva. Sabía que si confrontaba al señor Lim directamente, él negaría todo y podría volverse aún más hostil. Además, no tenía pruebas físicas, solo mi observación y la correlación entre la bomba de agua y la presión en mis grifos. Necesitaba una estrategia más inteligente, algo que lo dejara sin opciones y que no me metiera en problemas legales. Me senté en el sofá de la sala, con una taza de té en la mano, y comencé a pensar. ¿Cómo podía asegurarme de que el señor Lim pagara por lo que había hecho sin arriesgarme a una confrontación directa? Recordé que las bombas de agua tienen un punto débil. Si no reciben agua, pueden sobrecalentarse y quemarse. Si cortaba el suministro de agua mientras la bomba estaba en funcionamiento, podría causarle un daño significativo sin tener que tocar su propiedad. La idea me pareció perfecta. No solo resolvería mi problema con el robo de agua, sino que también le daría una lección al señor Lim. Decidí poner mi plan en acción, pero primero necesitaba asegurarme de que todo estuviera listo. Revisé las válvulas de agua de mi casa y localicé la principal, que controlaba el suministro de agua a toda la propiedad.
También me aseguré de tener herramientas a mano por si necesitaba hacer ajustes rápidos. Esa noche, me quedé despierto, esperando el momento adecuado. Sabía que la bomba de agua del señor Lim solía encenderse temprano en la mañana, cuando los inquilinos comenzaban a prepararse para el día. Me preparé mentalmente para lo que vendría, sabiendo que mi venganza sería fría y calculada, pero completamente justificada. Después de unos días de reflexión, decidí actuar. No quería confrontar al señor Lim directamente ni meterme en problemas legales, así que opté por una solución sencilla pero efectiva: cortar el suministro de agua. Sabía que su bomba de agua dependía de una válvula de bola que detectaba el nivel del agua en su tanque. Si el nivel no subía, la bomba seguiría funcionando hasta quemarse. Era un plan perfecto, no tendría que tocar su propiedad ni infringir ninguna ley, pero le causaría un daño significativo. El lunes por la noche, me preparé para ejecutar mi plan. Me aseguré de que todo estuviera listo, revisé las válvulas de agua de mi casa y localicé la principal, que controlaba el suministro de agua a toda la propiedad. También me aseguré de tener herramientas a mano por si necesitaba hacer ajustes rápidos. Sabía que la bomba de agua del señor Lim solía encenderse temprano en la mañana, cuando los inquilinos comenzaban a prepararse para el día, así que me quedé despierto, esperando el momento adecuado. A las 2 de la mañana, escuché el zumbido familiar de la bomba de agua del señor Lim. Era mi señal. Me dirigí al sótano, donde estaba la válvula principal, y la cerré con un giro firme. El sonido del agua corriendo por las tuberías se detuvo de inmediato, y un silencio inquietante llenó la casa. Sabía que la bomba de agua del señor Lim seguiría funcionando, intentando llenar su tanque, pero sin agua que bombear, se sobrecalentaría y eventualmente se quemaría. Me senté en el sofá de la sala, con una taza de té en la mano, y esperé. Sabía que mi plan estaba en marcha, pero no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y satisfacción. ¿Funcionaría? ¿Qué pasaría si el señor Lim descubría lo que había hecho? Me tranquilicé recordando que no había infringido ninguna ley y que todo estaba bajo control. A las 3 de la mañana, escuché gritos y murmullos provenientes de la casa del señor Lim. Los inquilinos, que ocupaban los 2 pisos superiores, se despertaron al descubrir que no tenían ni agua ni electricidad. Las luces de su casa se apagaron de repente, y el zumbido constante de la bomba de agua se detuvo abruptamente. Sabía que la bomba había fallado, y con ella, el cableado eléctrico de la casa. Los inquilinos, furiosos, comenzaron a gritar y a golpear las puertas. «No hay agua. No hay luz», escuché que decían. Uno de ellos llamó al señor Lim, quien salió de su apartamento en el primer piso, visiblemente molesto y confundido. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero nadie tenía una respuesta clara. Me quedé en mi casa, observando la escena desde la ventana. Sabía que el señor Lim estaba en problemas. Sin agua ni electricidad, sus inquilinos no tardarían en presentar quejas, y si no resolvía el problema rápidamente, podría enfrentarse a multas y demandas. Me sentí satisfecho al pensar que mi plan estaba funcionando, pero también un poco nervioso por las posibles repercusiones. Al día siguiente, el caos estalló. Los inquilinos, furiosos, confrontaron al señor Lim. En mi país, cortar el suministro de agua y electricidad es una violación grave de las leyes de protección al inquilino. Los 2 inquilinos, un joven estudiante universitario y una pareja de mediana edad, estaban fuera de sí. No solo se habían quedado sin agua y electricidad en medio de la noche, sino que también habían perdido alimentos que se habían echado a perder en el refrigerador y habían tenido que empezar el día sin poder ducharse o preparar el desayuno. El estudiante, un chico de unos 20 años con el pelo despeinado y los ojos inyectados en sangre, fue el primero en enfrentarse al señor Lim. «Esto es inaceptable», gritó, golpeando la puerta del apartamento del señor Lim. «¿Cómo se supone que voy a estudiar para mis exámenes sin electricidad? Y ni siquiera puedo ducharme». La pareja, un hombre y una mujer de unos 40 años, se unió a las quejas. «Esto es una falta de respeto», dijo la mujer, con los brazos cruzados y una expresión de indignación en su rostro. «Pagamos nuestro alquiler a tiempo cada mes, y esto es lo que recibimos a cambio. No podemos vivir así». El señor Lim, visiblemente abrumado, intentó calmar a sus inquilinos. «Es solo un problema técnico», dijo, con una voz temblorosa que delataba su nerviosismo.
Lo arreglaré lo antes posible. Pero sus palabras no fueron suficientes para apaciguar la ira de los inquilinos. Los dos inquilinos presentaron denuncias ante la policía, y el señor Lim fue multado con $500, una cantidad significativa aquí. Además, tuvo que devolver las fianzas de ambos inquilinos, quienes decidieron mudarse de inmediato. El estudiante encontró un nuevo apartamento en cuestión de días, y la pareja se mudó con familiares mientras buscaban un nuevo lugar. El señor Lim, un mecánico jubilado, dependía del alquiler de los pisos como su única fuente de ingresos. Sin inquilinos y con una multa que no podía pagar, se vio obligado a mudarse con su hija. La casa quedó vacía, y él, humillado y arruinado. Unos días después, el señor Lim llamó a mi puerta. No fue un golpe fuerte ni agresivo, como la primera vez que lo vi reclamando su bicicleta. Esta vez, el sonido fue débil, casi tímido, como si dudara de lo que estaba haciendo. Abrí la puerta y lo vi allí, de pie, con la gorra de béisbol desgastada en la mano y una expresión de cansancio y derrota en su rostro. Parecía haber envejecido 10 años en solo unos días. Sus ojos, antes penetrantes y llenos de arrogancia, ahora estaban apagados, como si hubiera perdido toda esperanza. ¿Cortaste el agua?, me preguntó, con una voz ronca y temblorosa. No había acusación en su tono, solo una especie de resignación, como si ya supiera la respuesta pero necesitara escucharla de mis labios. Lo miré directamente a los ojos, manteniendo una expresión serena. Sí, respondí, con una sonrisa tranquila que no llegaba a mis ojos. Mi depósito tenía una fuga y tuve que cortar el suministro hasta que venga el fontanero. Su rostro se congestionó de rabia por un instante, y vi cómo sus puños se apretaban a los lados de su cuerpo. Pero no dijo nada. No gritó, no amenazó, no intentó justificarse. Solo asintió con la cabeza, como si finalmente hubiera aceptado su derrota. Giró sobre sus talones y se fue, caminando lentamente por el sendero que llevaba a su casa vacía. Lo observé hasta que desapareció de mi vista, y entonces cerré la puerta con un suave clic. No sé si sospecha que lo descubrí, pero no me importa. La verdad es que, en ese momento, sentí una mezcla de satisfacción y alivio. Satisfacción porque había logrado lo que me propuse, darle una lección sin tener que ensuciarme las manos. Y alivio porque, por fin, me había librado de un vecino que podría haberme causado muchos dolores de cabeza. La próxima semana, un fontanero vendrá a revisar las tuberías y asegurarse de que no haya más desvíos ilegales. Mientras tanto, disfruto de mi nueva casa, libre de vecinos problemáticos y con la satisfacción de haber dado una lección sin levantar un solo dedo. A veces, la venganza más dulce es aquella que no requiere violencia ni confrontación. Con un simple gesto, no solo resolví mi problema con el agua, sino que también me deshice de un vecino que podría haberme causado muchos dolores de cabeza. 2 pájaros de un tiro, como dicen. Y lo mejor de todo fue legal. No tuve que infringir ninguna ley ni enfrentarme directamente a él. Simplemente dejé que sus propias acciones lo llevaran a su ruina. Pero más allá de la satisfacción momentánea, esta experiencia me dejó pensando en la naturaleza de la justicia y la venganza. ¿Fue lo que hice realmente justo? ¿O simplemente me aproveché de una situación para equilibrar las escalas a mi favor? El señor Lim era, sin duda, un hombre problemático y egoísta, pero también era un anciano que dependía de los ingresos de sus inquilinos para sobrevivir. Al final, su avaricia lo llevó a su propia caída, pero no puedo evitar preguntarme si hubiera podido manejar la situación de otra manera. Sin embargo, en ese momento, no vi otra opción. Me sentí violado, como si alguien hubiera entrado en mi casa y hubiera tomado algo que era mío. Y aunque el agua en mi país es barata, no se trataba del dinero. Se trataba del principio: nadie tiene derecho a aprovecharse de los recursos ajenos. Mi venganza no fue solo por el agua robada, sino por la sensación de impotencia y vulnerabilidad que me causó saber que alguien estaba abusando de mi propiedad. Ahora, mientras disfruto de mi nueva casa, libre de vecinos problemáticos, no puedo evitar sentir una mezcla de satisfacción y melancolía. Satisfacción porque logré lo que me propuse, y melancolía porque, en el fondo, sé que el señor Lim pagó un precio muy alto por su avaricia. Pero también sé que, a veces, la vida tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas. Y en este caso, la justicia poética fue mi mejor aliada. Así que,
Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda esto: la venganza no siempre tiene que ser ruidosa o violenta. A veces, el silencio y la paciencia son tus mejores armas. Y cuando actúas con inteligencia y dentro de la ley, no solo resuelves tu problema, sino que también das una lección que nunca olvidarán. Suscríbete y dale like si quieres más videos. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.